Si haces tu parte, todo es más fácil. Si haces tu parte, de esta salimos todos juntos. La segunda ola es cosa seria. Que no te lleve puesto. Actúa con responsabilidad. Gobierno de Río Cuarto. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Seguimos acá en otro bloque de GPS de Noticias y Marquitos seguramente me está escuchando, pero ya son las 18:32 y la vamos a recibir a nuestra columnista de los días miércoles, Marianela Gómez. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, Carla. Hola, chicos. ¿Cómo andan todos? Bueno, acá en este nuevo escenario en el que nos toca estar, cada uno en casa, pero bueno, trayendo algunos temas de actualidad económica para conversar. Hoy, en particular, bueno, la idea era charlar un poco sobre el conflicto de las carnes. Sabemos que ya desde el lunes de la semana pasada se confirmó que el gobierno impulsó un cierre de las exportaciones de carnes con una duración de 30 días, ¿no? Y que a raíz de eso, bueno, también hubo una suerte de paro que se presentó desde el sector agropecuario como reacción a esta decisión de frenar las exportaciones de carnes, ¿no? Bueno, un poco desde la mirada de los economistas, el consenso es general en torno a que este tipo de medidas tomadas por el gobierno suelen ser contraproducentes, ¿no? Porque, bueno, si uno mira en primer lugar, uno de los objetivos que se ha planteado el gobierno tiene que ver con aumentar las exportaciones, ¿no? Entonces, bueno, suena un poco contradictorio esto de cerrar las exportaciones de carne. Y también hay otra cuestión, que este tipo de medidas, que a veces suelen ser como transitorias, siempre se teme que terminen siendo un poco más duraderas, ¿no? Y que eso implique que los productos argentinos en los mercados internacionales puedan ser reemplazados por otros productores que vayan a abastecer este mercado, en particular la demanda proveniente de China, ¿no? Que, como hemos dicho, siempre es uno de los principales impulsores en la demanda de alimentos y en este nivel elevado que están teniendo los precios de los commodities. Bueno, un poco para hacer una bajada, digamos, bien a tierra de esta cuestión, me parece importante señalar lo siguiente, que bueno, que para quienes no están muy familiarizados con el tema de la producción vacuna, es importante tener presente que las hembras, ¿no? Las vacas, no solo sirven como un animal que se puede vender, sino que son también desde el sector vistas como un bien de capital, en el sentido de que son necesarias para la reproducción de futuros animales, ¿no? Entonces esta doble situación que sufren el ganado vacuno, las hembras, también influyen en las fases que tienen la ganadería, ¿no? Hay fases de lo que se denomina de retención, que es cuando el productor reduce la faena, o sea, no mata las hembras porque las quiere tener como madres para incrementar la producción a futuro. Y hay otras fases, que son las fases de liquidación, en donde las hembras, por más de que estén en época o en edad reproductiva, digamos, son igualmente enviadas a faenar. ¿Por qué decimos esto, no? ¿Por qué explicamos esto que parece bastante elemental? Porque, bueno, ¿qué sucede? Cuando se dan estas fases de liquidación, ¿no? Lo que sucede en el corto plazo es que aumenta la oferta de carne vacuna porque más animales son faenados. Y eso hace que en el corto plazo los precios caigan. Pero ¿qué sucede en un periodo más largo? Bueno, lo que sucede en un periodo más largo es que de alguna forma esa faena de las hembras reduce el stock vacuno y
tarde o temprano va a haber que volver a caer en una fase de retención, esto es conservar las hembras sin faenar para que puedan reproducir más animales, y esa fase de retención va a volver a impulsar los precios, ¿no? Decimos esto porque medidas como estas ya fueron tomadas en 2006, donde hubo una escalada de los precios de la carne, donde el gobierno anunció que iba a cerrar las exportaciones, que después devino en la fijación de las cuotas para la exportación, ¿sí? Y lo que eso significó en términos del stock ganadero fue, digamos, primero una liquidación del stock que hizo que en un primer momento bajara el precio, pero posteriormente el precio volvió a aumentar y se conservó en esos niveles mucho más elevados, ¿no? Y bueno, acá estamos con las múltiples, inconvenientes que se presentan en la economía, que nunca es unidireccional, ¿no? Y que siempre está muy vinculada a todo, que tiene que ver con que, primero, por un lado, entender que el productor agropecuario es un productor que puede cambiar de rubro, ¿no? Digamos, un productor que está haciendo ganadería y que de repente ve que no va a tener un horizonte en esa actividad, lo que hace es cambiarse al agro, ¿sí? Entonces, es difícil discutir la rentabilidad del sector cárnico sin discutir la rentabilidad de todo el sector agropecuario. De hecho, como sabemos, ha habido un cambio en el uso de la tierra que ha hecho que se impulsase mucho más la agricultura que la ganadería, ¿no? La ganadería ha ido en detrimento de, por ejemplo, el cultivo de la soja. Entonces, de por sí es una actividad donde, como decimos, el productor tiene la posibilidad de cambiar de actividad, entonces hay que tener eso en consideración. Y, bueno, la otra cuestión que, como siempre decimos, un país como el nuestro, en donde exportamos bienes salarios, esto es, lo que exportamos, si bien los precios internacionales suben y eso nos favorece porque ingresan más dólares, a la vez nos perjudica porque, como es lo mismo que consumimos, termina aumentando nuestro costo de vida, ¿no? Y bueno, en todo esto, obviamente que en estas decisiones también está incorporado está incorporado la problemática central que está atravesando las decisiones económicas por estos momentos, que tiene que ver con el elevado nivel de la inflación, y entender uno de esos componentes de la inflación, que es el impacto de las importaciones y el impacto del tipo de cambio en explicar esta evolución de la inflación, es lo que nos lleva a encontrar en este país, en donde, como decíamos, tenemos la suerte y el castigo de exportar lo que comemos, las únicas posibilidades que quedan para desacoplar estos precios internacionales de los precios locales son dos a grandes rasgos. Una tiene que ver con restringir las exportaciones mediante cupos o vigilancia, y la otra salida son las que también ya conocemos, que tiene que ver con los aranceles o que más comúnmente conocidos como retenciones, ¿no? Marianela, ¿esas serían, digamos, las salidas o las medidas que se podrían tomar como para resolver esto y no seguir con esta medida provisoria? ¿O crees que sería como la opción? En realidad, en este momento estamos con una restricción a las exportaciones, pero ¿qué problema vemos con esta medida, ¿no? Hay como dos vías. Una es restringir las exportaciones a través de cupos o en este caso con una restricción absoluta como en esta medida, o aplicar más retenciones, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Bueno, sabemos que para el gobierno está siendo difícil, hay como poco margen, ya lo hemos charlado en otras columnas, hay poco margen político para poder impulsar retenciones más altas, ¿sí? Pero la restricción a las exportaciones, a su vez, también decimos, bueno, es una experiencia que ya se aplicó de 2006 a 2015,
que como resultado desalentó la producción, ¿sí? Y generó más reemplazo digamos, de la producción ganadera hacia la producción agropecuaria, ¿sí? También, por otra parte, cuando se aplican ese tipo de medidas que tienen que ver con restricciones a la exportación, ya sea por cupos o por vigilancia o lo que sea, otro de los factores que tenemos en contra es que dejan de entrar dólares por las exportaciones, que sabemos que eso es hoy un objetivo central para el gobierno por la fuerza que tiene, la escasez de dólares en nuestra economía, la necesidad que hay no solo para el funcionamiento y para motorizar el crecimiento, sino por los niveles de deuda que presenta la economía. Entonces, bueno, hay, digamos, es un tema muy complicado, como casi todos los temas que abordamos, no hay una respuesta fácil ni mágica, pero bueno, sí hay que tener presente que lo fundamental es primero aumentar la producción, porque eso va a permitir aumentar el consumo interno a la vez de incrementar la exportación, ¿no? Entonces el eje tiene que estar puesto en lograr que se incremente la producción. Para eso, bueno, no es como decíamos, una respuesta muy sencilla, pero tal vez algún tipo de retención que se aplique en paralelo tanto a la carne como al maíz, que es el insumo, que también es un insumo que, como está subiendo el precio del maíz, hace que sea más caro el engorde de los animales. Si bien, por un lado, una retención podría quitarles rentabilidad a los productores de carne, por otro lado, les disminuiría los costos, ¿sí? Entonces, bueno, esa podría ser una solución. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como decimos, pareciese ser, no hay mucho margen político para poder impulsar una medida como esta, ¿sí? ¿Cómo estás, Marianela? Buenas tardes. Hola, Marcos. Una alegría escucharte nuevamente. Yo también estoy saliendo desde casa, por eso no me has escuchado mucho hoy. Marianela, algo que quería destacar a partir de una nota que ha largado Alfredo Zayat hace el domingo, creo, que seguramente la has leído también, es que las cabezas de ganado en Argentina se mantienen constantes a 55 millones de cabezas de ganado desde 1973 y se faenan casi exactamente las mismas toneladas desde la década del 70, lo cual habla de cómo esto que mencionabas vos, cómo los productores han optado por la actividad agropecuaria y mucho más aquí en Córdoba, donde la frontera de la soja cada vez es más extensa. Pero tenía entendido también de que en este nuevo decreto, donde se restringe las exportaciones de carne, solamente se restringen las exportaciones a China. Se mantienen los cupos a Europa con la cuota Hilton y a Estados Unidos. Y leía que precisamente los cortes chinos son los que no se consumen aquí. Es más, consumen, a razón de nuestro paladar, una carne, no solamente cortes que acá no se consumen, sino que carne que acá no es muy buscada. Porque es más vieja, porque es algo así como de vacas que ya cumplieron todo su ciclo, ya sea el reproductivo como el biológico, bueno, todo eso se exporta a China. Es decir que no habría, como mencionábamos, mucho cambio para la oferta del mercado interno, al menos. Escuché a alguien hoy del gobierno mencionar de que la medida en realidad es algo tiene tintes más políticos que económicos. A ver, te cierro la exportación, si querés que la vuelva a abrir, nos sentamos a negociar nuevamente. Sería como golpear primero y negociar después, porque, como bien decís vos, Marianela, al menos en términos macroeconómicos no se explica del todo la medida. Bueno, varias cosas. Primero, al medio de lo que se producía, las cabezas de ganado que había en el 70 y las que hay en la actualidad, hubo muchas variaciones, ¿no? Por ahí lo que no explica el artículo tiene que ver con eso. El stock ganadero disminuyó mucho en la primera década de este siglo, sobre todo, como decíamos, después de 2006, producto del cambio de uso de la tierra que se vinculó más hacia la soja, pero el stock ganadero, más las medidas que tomó el gobierno, que desincentivaron un poco la producción ganadera, pero el stock
se redujo muchísimo. No es que, digamos, el hecho de que en la década de los 70 a hoy se compare y se vea la misma cantidad de cabezas de ganado no quiere decir que al medio no haya habido muchas oscilaciones en cuanto a el stock ganadero. Eso por un lado. Por otro lado, ya me perdí la segunda pregunta, pero la tercera, pues no tengo el lapicito para anotar, pero la tercera yo creo que sí tiene más que ver con lo de China, ya lo retomo. Tiene que ver más con un tinte político, sin duda, con una cuestión más de forzar una negociación que valga decir que en realidad había habido un acuerdo a principios de año de precios accesibles en la carne con los frigoríficos y que esos precios iban a estar disponibles en los supermercados y hipermercados. Que se observó que en realidad los hipermercados comercian un 20, un 25% de el nivel de carne que llega a todos los hogares. Entonces terminaron siendo un interlocutor, digamos, que no alcanzó. En esa mesa de negociación, esta semana que pasó, se sentaron la Cámara de Matarifes, que son los que, digamos, llegan a las carnicerías de los barrios, que es donde más se observa el consumo de carne, y donde más llega a la población un poco de menores recursos, y habría en principio algún acuerdo para trabajar con estos precios accesibles de la carne, estos determinados cortes que quedarían en estos precios fijados por el gobierno con la Cámara de Matarifes, y que eso destrabaría un poco el conflicto y permitiría volver a abrir las exportaciones. Sí es una realidad que China se está llevando, si bien con las características de los cortes y todo lo que vos quieras, pero China se está llevando la mayor parte de las exportaciones de carne. O sea que cerrar las exportaciones con China, aunque no se cierren con todos los países porque se corre este riesgo de perder los mercados que se han ganado, también es cierto que se cierra la canilla más grande, digamos, ¿no? Que es la del mercado chino, que es la que justamente se está llevando la mayor proporción de las exportaciones. No sé si contestó eso. Sí. Y permitime, Marianela, que te acota de hoy, sé que estamos cortos de tiempo, allí Carly es quien está dirigiendo el timonel, ¿no? Ahora, pero también había la lectura de que los frigoríficos más pequeños, por hablar de una especie de pyme, eran los que habían cooptado el mercado chino, ¿no? Que los grandes siguen exportando a Europa y Estados Unidos, mientras que los frigoríficos chicos son los que exportan a China. Es decir, que desde otra lectura, los frigoríficos chicos eran los más perjudicados con esto, y que iban a terminar siendo absorbidos, como ya había pasado en el 2006, por los grandes frigoríficos. Así que efectivamente la medida no parecía ser la más acertada, al menos. Además hay que distinguir que los productores no son los mismos, no necesariamente los mismos que los que exportan. Así que bueno, lo cierto es que hay que ver cómo se destraba toda esta situación. Bueno, esperemos que para bien de las mayorías y para que podamos, volver a tener un consumo de carne, algo que también, vos mencionabas lo de la producción del stock ganadero en los 70, el promedio de consumo de carne en los 70 anual per cápita era de 100 kilos de carne, por persona por año. Eso era en los 70 y ese consumo se redujo y hoy estamos en 45 kilos, que es un nivel que está prácticamente en el mínimo histórico de consumo de carne desde ese momento, ¿no? Que se llegó a un nivel muy alto de consumo per cápita. Ahora se ha reducido mucho y se ha reemplazado con otras carnes, digamos, como la de cerdo, la de pollo, justamente por la diferencia de precio que hay entre la carne vacuna y estos otros tipos de carne. Esperemos que sí, que se resuelva pronto y que, que podamos estar vislumbrando también un descenso en el nivel de la inflación, que ya hablaremos de esto en las próximas columnas. Muchas gracias, Marianela, y será hasta el próximo miércoles aquí en una nueva emisión de Economía en GPS de Noticias. Te mandamos un gran saludo. Un abrazo.
GPS de Noticias, nuestra columnista Marianela Gómez, en la columna de Economía para Todos y Todas, con el tema de las nuevas medidas de la carne y su impacto en los precios. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias.